En la tarea tenéis que hacer básicamente cuatro pasos. Avísame cuando esté para allá. Bueno, pues esos ejercicios se llaman análisis distribucional en fonología. Y son ejercicios que nos sirven para hacer la tarea que hacen los lingüistas cuando se van a trabajar una lengua que no conocen, como lo que se ve en la película La Llegada, ¿vale? Claro, lo que pasa es que La Llegada es muy diferente porque La Llegada son gente de otro planeta y no tienen el mismo sistema articulatorio que nosotros, no tienen la misma fonética, lógicamente, no tienen la laringe, no tienen... pero imaginaos que tú te vas como lingüista de campo a la selva del Amazonas, a un pueblo como los Pirajas, que no ha sido, con el que no se ha contactado antes, o te vas a Papua Nueva Guinea, donde hay 800 lenguas distintas y algunas no las hemos estudiado todavía, y tú tienes que estudiar esas lenguas, ¿vale? Lo que tienes que hacer para poder estudiarla es analizar, tienes que empezar a recoger todos los sonidos. Ahora lo tenemos mucho más fácil porque podemos hacer grabaciones de vídeo, y tienes que ponerte... Estás entrenado como fonetista, sabes cuáles son los posibles sonidos que existen en las lenguas del mundo, cuáles son los más frecuentes, cuáles son los menos frecuentes, sabes que hay fonemas, que hay alófonos, ¿vale? Sabes, tienes herramientas para poder distinguir lo que son los fonemas, es decir, los que te distinguen significados de los que simplemente son variantes, ¿vale? Y además sabes en las lenguas del mundo cuáles son los fonemas normalmente y cuáles son los que pueden ser alófonos de otros fonemas, ¿vale? Entonces, equipados con todo ese conocimiento, tú llegas y empiezas a recoger datos, ¿vale? Entonces empiezas a hacer grabaciones y empiezas a transcribir, ¿vale? Y luego, con esos datos, le consultas a tus informantes y le dices, a ver, si yo te digo peso y te digo peso, es decir, yo tengo una P y una P y una P. Si digo peso y digo peso, ¿estoy diciendo cosas distintas? Y él me dice, sí, si dices peso, estás diciendo botella. Si dices peso, estás diciendo baldosa. Entonces ya sé que P y P en esta lengua son fonemas distintos. ¿Entendéis? ¿Por qué es eso? Porque tengo pares mínimos, ¿vale? Sin embargo, si veo que en un sitio dice P al principio de sílaba, y en otros sitios como eso pasaría en inglés, ¿no? Spain, y si digo Spain o digo pain, o digo pain, o digo Spain o digo Spain, y él me dice, no, eso es lo mismo, eso es España. Sé que en esa lengua la P y la P son alófonos del mismo fonema, ¿vale? Pues los ejercicios estos de análisis distribucional consisten en que se os dan unos sonidos determinados de una lengua, ¿vale? Y se os dan los datos, ¿vale? Se os dan dos, imaginaos, os da ¿recordáis? Tenéis que analizar este sonido y este sonido. ¿Qué sonidos son estos? ¿Qué se diferencian? ¿Qué tienen en común? Los dos tienen en común que son ¿Sordos? Este no es sordo, este es sonoro. Este es sordo. No estamos en la Z, esta no es la Z, ¿vale? Esta es la Z, ¿vale? Los dos son fricativos y los dos son, en lugar de articulación, ¿cuál sería? La lengua donde la ponéis, para hacer una S. Alveolares, ¿vale? Son fricativos alveolares. Uno sordo y otro sonoro, ¿vale? Y ahora se os dan una serie de palabras, ¿vale? Y se os dice que estas palabras en esta lengua, da igual la lengua que sea, que estas palabras significan cosas distintas, ¿vale? Y da igual lo que signifiquen, siempre que sepas que significan cosas distintas. Entonces lo que tienes que hacer para poder determinar si estos dos sonidos son alófonos de un mismo fonema o son fonemas distintos, es estudiar, y por eso llamamos análisis distribucional, la distribución, dónde aparecen estos sonidos y si me permiten distinguir palabras o no. Entonces, para poder determinar si dos sonidos de una lengua determinada son fonemas distintos, ¿qué es lo primero que tienes que buscar en los datos? Para poder demostrar que estos dos sonidos serían fonemas, ¿qué es lo primero que tenemos que encontrar? ¿Par mínimo? Par mínimo. Si encontramos un par mínimo o dos, basta con uno. Es decir, si yo encuentro algo como, por ejemplo, sucede en inglés. Imaginamos esta lengua es inglés, ¿vale? Y yo en mis datos aquí encuentro que tengo esta palabra, bueno, con este vocal, tengo sip, significa dar un trago,
¿vale? Un trago de cerveza, o de tequila, o de... ¿vale? Sip. Y zip significa subir la cremallera, ¿vale? Entonces sé que esto, fijaos, porque está en el mismo contexto, me distingue palabra y por lo tanto tengo, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de distribución? Eso lo viste con Telia el cuatrimestre pasado. Estos dos sonidos están en distribución complementaria, son alófonos del mismo fonema. ¿Cómo llamamos la otra? Había complementaria y... casi. ¿Contrastiva? Sirve para contrastar, para diferenciar, contrastiva, acordaos de eso. Si es complementaria, mira, quiero que entendáis una cosa, ahora vamos a ver un ejemplo de complementaria. Si es complementario, ¿vale? Si la distribución es complementaria, es que donde aparece este no aparece esto, y donde aparece esto no aparece esto. Y eso es índice, y es lo siguiente que tenéis que buscar, si no encontráis pares mínimos, tenéis que buscar algún tipo de distribución complementaria. Donde aparezca un sonido no aparece el otro, y donde aparece este no aparece el otro. Y entonces ya sabes que están en contextos distintos, y si se parecen fonéticamente, como estos dos se parecen porque tienen dos rasgos iguales y solo se diferencian que uno es sordo y otro sonoro, sabes que lo más probable es que en esta lengua sean alófonos del mismo fonema, porque no tienes prueba de que te distingan significados, porque simplemente tienes prueba de que te aparecen en contextos distintos. Y para que entendáis esto de contexto distinto y como dos cosas que aparecen en contexto distinto pueden ser la misma realidad, simplemente tenéis que pensar en una película como Superman, ¿vale? Conocéis, habéis visto a Superman, ¿no? Y sabéis quién es el protagonista en Superman. Se llama Superman, el superhéroe, ¿no? Y sabéis que hay otro personaje dentro de la película que se llama Clark Kent. Sí, se llama Clark Kent, ¿no? Entonces, si yo busco estos dos personajes, Superman y Clark Kent, en la película están en distribución complementaria, ¿verdad? ¿Por qué están en distribución complementaria? Porque cuando aparece Clark Kent no puede aparecer Superman, y cuando aparece Superman no puede estar en el mismo contexto, no pueden estar en la misma escena, porque son la misma persona, ¿entendéis? Eso es distribución complementaria. Si tú te encuentras dos sonidos que están en distribución complementaria y son fonéticamente muy similares, y Clark Kent y Superman son muy similares, ¿no? De una misma altura, misma complexión, lo único que uno lleva un disfraz y el otro lleva un traje y unas gafas así de... Entonces, encuentras que son alófonos del mismo fonema. Entonces, para hacer los problemas, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que coger la lengua que sea, mirar los sonidos. Lo más importante, fijaos, lo más importante del análisis distribucional es que tenéis que saber describir los sonidos. ¿Y cómo se puede describir los sonidos? Si hay un sonido, un símbolo de estos que no conoces, ¿dónde tienes que ir para buscar qué significa ese sonido? A la tabla del alfabeto fonético internacional, que se llama, ¿habéis oído hablar del alfabeto fonético internacional? El AFI. En inglés, ¿sabéis cómo se llama en inglés? Mira, en español es AFI, y en inglés... ¿Y por qué? Porque hay este orden al revés. Esto es alfabeto fonético internacional, en inglés, International Phonetic Alphabet, ¿vale? Justo lo contrario, por el orden distinto que tenemos en las dos lenguas. Entonces, pero mirad, lo más importante es conocer la realidad, porque si sabes los dos sonidos, sabes describirlos, y sabes que se diferencian fonéticamente mucho o en poco, ya te da pistas, ¿no? De cómo va a funcionar en la lengua, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora estos mismos dos, pero ahora no para inglés, sino para español, ¿vale? Si yo os digo la S y la Z, y os doy una serie de datos, y encontráis cosa, ¿vale? Mesa, sapo, ¿vale? Casa, y ahora busco aquí, tengo aquí rasgo, tengo aquí desde, ¿vale? Tengo aquí mismo, perdón, esto ya no me pinta, mismo. Mirad, estos serían los datos del español, ¿vale? ¿Encontramos algún par mínimo entre estos datos? No. ¿Hay algún par mínimo? Entre S y Z no hay. Entre O
Y A sí hay, pero nosotros no estamos analizando O y A, estamos analizando S y Z, ¿vale? Entonces, no encontramos pares mínimos. Entonces, descartamos que estén en distribución contrastiva, no distinguen palabras, no puedo demostrar que distinguen palabras. Entonces, ¿qué es lo siguiente que busco? Busco a Clark Kent y a Superman, busco distribución complementaria. ¿Encuentro alguna distribución complementaria? La S, ¿dónde me aparece? Me aparece aquí entre vocales. Me aparece al principio de palabra, aquí entre vocales también. ¿Dónde me aparece la Z? ¿En qué tipo de contexto me aparece la Z? Antes de una consonante. Antes de una consonante, ¿y una consonante de qué tipo? Porque también puedo tener rastro, ¿vale? Y aquí tengo la S, y aquí tengo una consonante. Mirad, antes de consonante sonora, siempre voy a encontrar la Z y no voy a encontrar nunca la S sorda. ¿Entendéis? Esto es básico, tiene que ser siempre, porque si hay una excepción, ya no te vale. ¿Entendéis? Entonces, ¿cómo he demostrado yo en este caso qué tipo de distribución están la S y la Z en español? En distribución complementaria, y por lo tanto puedo concluir que son ¿qué? S y Z son ¿qué? ¿Son fonemas distintos? Alófono. Son alófonos de un mismo fonema. Bueno, pues cuando ya tengo eso, ahora viene la tercera parte del ejercicio, que es determinar cuál es el fonema. O sea, primera parte del ejercicio, definir articulatoriamente qué tipo de sonidos son. Fricativos, son alveolares, este es sordo y este es sonoro. Ya sé que solo se diferencian sordo y sonoro. Busco la distribución complementaria. Encuentro, en el caso de inglés, encontramos distribución contrastiva, en español distribución complementaria. Si es distribución contrastiva, está claro, la respuesta en inglés, S y Z, fonemas distintos. En español no, en español encuentro distribución complementaria y la conclusión a la que llego es que la S y la Z son alófonos de un mismo fonema. Y ahora tengo que determinar cuál es el fonema. ¿Y por qué? ¿Cómo sabes que es una S, el fonema, y no la Z? Porque yo cuando digo casa... Olvídate de la escritura. Olvídate de la escritura. Si tú no sabes cómo se va a escribir la lengua esta, lo único que vas a tener es el alfabeto fonético internacional. No tenemos el fonema... Pero ¿cómo sabes eso? No lo sabes. Imagínate, de una lengua que no conoces, no lo sabes. ¿Qué diríais? ¿Cuál aparece en más contextos distintos? Con contexto quiero decir que aparece tanto al principio de palabra como entre vocales. Mientras este, ¿en cuántos contextos aparece? Solo aparece en un tipo de contexto. Siempre tiene que estar seguido de consonante sonora. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, de los dos posibles alófonos, el fonema subyacente será el que te aparece en más contextos distintos. ¿Entendéis? Y ese es el fonema subyacente. La S. Entonces, sabemos que el español, es que esto lo tenéis que hacer para lenguas que no sabéis ni cómo se escriben, ni qué fonología tienen. Pero con los datos puedes saber cuál de los dos sonidos te aparece en más situaciones, más contextos. No es que sea más frecuente o menos frecuente, sino que los contextos sean distintos. Y la que te aparece en más contextos distintos, ese es el fonema subyacente. ¿Vale? Y ahora tienes que explicar por qué este fonema tiene dos alófonos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando a la S del español? El fonema S, que es sordo normalmente, ¿por qué se convierte en sonoro? ¿Qué proceso fonológico está pasando ahí? ¿Qué proceso fonológico se ve ahí? El proceso fonológico de la asimilación. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? La S, que era sorda, ¿por qué se está convirtiendo en sonora? Porque al estar después, o sea, antes de la consonante sonora, se asimila la consonante. Al estar delante de consonante sonora, se hace sonora. ¿Y eso por qué sucede? ¿Qué le pasa al...? Porque nosotros cuando hablamos... Mirad, voy a dar un ejemplo de asimilación más claro de todos. Si yo digo una palabra como mapa, normalmente hago una M, que es nasal, y luego hago una A y una dos A's y P normal, no nasales, ¿vale? Pero si digo la palabra mano, ¿qué le ha pasado a la A? Mano. ¿Y por qué se ha nasalizado? Si normalmente la vocal del español no son nasales. ¿Por qué esa está nasalizada? Porque como la estás haciendo entre dos nasales, ¿vale? Mano, no te vas a preocupar de ahora bajar la ula, subirla, bajarla. Simplemente dices mano. Y la gente te va a entender si dices ma o dices ¿vale? Si dices ma o ma,
la A y la A no te distinguen palabras en español, en otras lenguas sí, ¿vale? Hay lenguas donde la nasal se ha convertido, la vocal nasal se ha convertido en un fonema independiente, en español no, ¿vale? Entonces, ha habido ahí una nasalización, ¿vale? Porque cuando hablamos no podemos, adelantamos lo que va a suceder, entonces aquí como voy a hacer sonorización, pues se sonoriza la S automáticamente, y por eso entonces lo que tengo que decir es que ha habido unas reglas fonológicas por la cual la S del español se convierte en sonora en contextos donde ese sonido va seguido de una consonante sonora, ¿vale? Cuidado, no vocal, porque si fuera vocal esto tendría que ser cosa, ¿entendéis? Solo son con consonantes sonoras. Y básicamente esos son los problemas de fonología. Intentadlos. Bueno, ya prácticamente es la hora. Os voy a dar muchos posibles problemas y os voy a decir que hagáis 4 o 5 como parte del ejercicio que tenéis que entregar a través de la plataforma. Vais a tener de todas las lenguas del mundo donde elegir muchas posibles. Si tenéis alguna duda, mirad, el martes va a venir